Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, este nuevo día que el Señor nos ha regalado, de poder estar aquí juntos los hermanos y en armonía, como dice el Salmo. Anunciarles como primero anuncio que tenemos, por favor apaguen sus teléfonos móviles, ténganlos ahí en silencio, ¿verdad? Que no nos va a hacer falta en esta hora y media que vamos a pasar juntos. Así que vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que el Señor sea quien dirija todo este tiempo que vamos a pasar adorándole, alabando y exaltando a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Dios mío, porque en tu misericordia nos has dado un nuevo día de vida, nos has dado, Señor, el descanso de la noche y hoy podemos estar aquí, Señor, con todo el gozo, Señor, con todo el ánimo, Señor, en nuestro ser para poder alabarte, para poder glorificarte y exaltarte como solo tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque has sido fiel, Señor. Gracias, oh Dios Santo, porque aun siendo, Señor, pecadores, tú nos amas, oh Dios Santo. Aun siendo rebeldes, aun siendo torpes y frágiles como somos, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, reconocemos que tú así nos amas, oh Dios Santo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que estamos aquí en esta mañana, Señor, por cada amigo, por cada visitante. Queremos orar a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú bendigas todo este tiempo. Y agradeciéndote, Señor, sobre todas las cosas, la salvación tan grande que nos has dado a través del único medio que tú has dispuesto para nuestra salvación, a tu Hijo, a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu obra redentora en la cruz, Señor, por haber venido a este mundo, por hacerte como uno de nosotros, pero sin pecado, Señor, y dar tu vida allí en una cruz, Señor. Amado Señor Jesús, gracias, porque, Señor, tu muerte en la cruz, Señor, hizo posible que nosotros pudiésemos ser perdonados, reconciliados con el Padre, y por tu gracia tenemos salvación y vida eterna, oh Señor Jesús. Gracias un día más, Señor, te damos por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección. Amado Señor, tú estás vivo, Señor, y por eso queremos adorarte en esta mañana, alabar a un Dios vivo que vive y permanece para siempre. Señor, perdona todos nuestros pecados, porque aún siendo salvos, oh Señor, vivimos en este mundo caído y en este cuerpo, Señor, de muerte, y pedimos, oh Señor, que tú nos perdones por todos los pecados, Señor, que diariamente cometemos, y damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos convence de este pecado y podemos ir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, reconociendo, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, oh Señor. Amado Señor, por eso necesitamos que cada día tú nos purifiques, nos limpies, para vivir vidas que te agraden, vidas santas delante de ti, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, tu iglesia, a ser una iglesia irreprensible, Señor, que nadie ni nadie tenga de qué acusarnos de nada, Señor, porque tú, Señor, eres quien nos cubre con tu gracia. Amado Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, recibe toda la adoración, la alabanza, oh Señor. Queremos hacerlo todo para ti, Señor, porque realmente, Señor, todo lo que hacemos es para ti, oh Dios Santo. Guíanos, Señor, en cada alabanza, en las oraciones, en la predicación de tu palabra. Oh Padre Celestial, que este tiempo sea un tiempo en el cual tú prepares nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro corazón, para que, Señor, podamos, Señor, en esta mañana, darte, Señor, todo el honor que solo tú te mereces, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios Santo. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice en Apocalipsis 19, versículo 6 en adelante, dice allí la palabra del Señor, el apóstol Juan: oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son lino, son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe,
bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios, porque eso, ¿verdad? Eso es algo que vamos a poder disfrutar en el futuro, cuando las bodas del Cordero, cuando la esposa, su iglesia y su esposo, nuestro Señor Jesucristo, podamos unirnos por toda la eternidad. Y tú y yo estamos invitados a esa cena porque somos parte de esa esposa que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a empezar a adorar a nuestro Señor en esta mañana y darle gloria y honra a través de la alabanza. Padre Dios, te alabo y te bendigo. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra. Me asombra, ante ti estoy, te alabo, Padre Dios. Padre Dios, te alabo y te bendigo. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra, me asombra. Ante ti estoy, te alabo, Padre Dios. Seguimos alabando a nuestro Señor. Quiero invitar a los más pequeños, a los niños, que pasen aquí adelante. Con ellos vamos a alabar a nuestro Señor. Los adultos vamos a cantar con ellos también. Como aceite lámpara brillé, por tu Espíritu Santo en mí. Este aceite jamás se termina, solo pido no se apague, no. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Rey de Reyes hoy. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Señor. Pescador yo de hombres seré, pescador yo de hombres sí, pescador yo de hombres seré, por Jesús quien es mi Salvador. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Rey de Reyes hoy. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Señor. La oración gozo da a mi vida, oración que te ofrezco, Dios. La oración gozo da a mi vida, y mi vida es solo para ti. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana, Rey de Reyes hoy. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Señor. Dame amor para que yo te sirva, dame amor, grande amor por ti. Dame amor y con gozo obedezca, y tu ley amor esté en mí. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Rey de Reyes hoy.
Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Señor. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Rey de Reyes hoy. Canta Hosana, canta Hosana, canta Hosana al Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder adorarte en esta mañana. Pero también, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tus santas escrituras, Señor, y poder meditar en ellas, Señor, y reflexionar en nuestros caminos, oh Señor. Tu palabra, como cantábamos, Señor, es ese martillo que quebranta. Pero también, Señor, es tu palabra quien nos limpia, oh Señor. Y así como cantábamos, Señor, queremos que tú nos purifiques, Señor, que tú nos limpies, oh Dios Santo. Señor, que en esta mañana, Señor, toda nuestra atención esté puesta, Señor, en tu palabra. Y que sobre todo, Señor, esa palabra, Señor, sea transformando y cambiando nuestras vidas, oh Señor. Para ello pedimos que tú uses a tu siervo, Señor, en esta mañana. Que tú, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, seas hablándonos a través de él, Señor. Él sea el canal de bendición, Señor, por el cual tu palabra sea expuesta, oh Dios Santo. Y que, Señor, tu palabra, Señor, sea prosperada, Señor, para aquello por lo cual tú la enviaste, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy tenemos que preocuparnos. Hoy todos los días. Ya deberíamos de andar preocupados, ¿no? Seguramente sí. Pero hoy nos vamos a preocupar, seguramente. Por alguna razón,
el progreso de la historia hace a la gente despreciar el pasado. No sé si se han dado cuenta, el otro día estaba compartiendo con un compañero de trabajo un vídeo acerca de antiguamente cómo eran los coches, cómo eran los teléfonos móviles, cómo era la televisión y cómo es ahora, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, el pasado ha sido muy despreciado por el gran progreso que ha habido en estas últimas décadas, sobre todo en el carácter tecnológico. Y eso ha hecho pensar a la sociedad que no hay nada valioso en el pasado, que nada de lo que hay en el pasado tiene valor. Y no hablamos solamente de tecnología, también hablamos acerca de valores. Hoy en día un valor que está desapareciendo y que es muy triste y que no debería de ser así y que debemos de luchar en contra de eso es el concepto de familia, tal como nuestro Señor nos la ha enseñado en la palabra. Y como les digo, rechazamos el pasado en pro del futuro, del progreso, y que eso incluye también a los cristianos, que al parecer siguen en esa tendencia. Hay cierto rechazo al cristianismo histórico para poder conseguir mantenerse en modas actuales, pasajeras y superficiales. Cada día más en las iglesias del Señor se mira o sabe más a cantidad que a calidad. Incluso se sabe más a acumular que a dar. A letra, a estudios, conocimiento y poca práctica. A religión y no a relación. Y eso es un poco lo que ha hecho que la iglesia haya perdido su sabor. Mateo capítulo 5, si son tan amables y buscan en sus Biblias, Mateo capítulo 5, aunque lo tenemos en la pantalla, pero nunca olvidemos que es buen recuerdo siempre estar moviéndonos en la palabra de Dios, no oxidarnos en el uso de nuestras Biblias. A mí me van a permitir que en esta mañana utilice la tecnología porque a día de hoy todavía no dispongo de una Biblia de Nueva Traducción Viviente y es la versión que voy a usar en esta mañana. Dice la traducción viviente en Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelvan a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El cristianismo está perdiendo la sal, el sabor. ¿Qué volverá a convertir la cristiandad de la generación presente en un cristianismo salado? Es una pregunta que lanzo para que todos reflexionemos en ello. La palabra de Dios tiene la respuesta. En toda la Biblia podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué esperanza habrá para las familias, incluso para aquellas que andan desordenadas, si la iglesia, si los que formamos la iglesia, si los que formamos las familias de la iglesia, si los cabezas de familia de cada una de esas iglesias, de cada una de esas partes del cuerpo de Cristo que formamos la iglesia, en este caso la iglesia local de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife? ¿Qué esperanza va a haber? Jeremías capítulo 6, versículos 16 y versículo 19. Nuestro hermano Israel, curiosamente, nos compartía no hace mucho este pasaje. Vamos a leerlo. Yo les animo a que lo busquen. Estamos buscando Jeremías capítulo 6, versículo el 16 y el versículo 19 después leeremos. La respuesta ante tanta desesperanza, ante tanto desprecio que está ocurriendo, se encuentra, por ejemplo, en toda la palabra, pero por ejemplo, en este pasaje. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16.
Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Saltamos al versículo 19 que dice: escuchen, habitantes de toda la tierra, traeré desastres sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra. Estos dos versículos, o este pasaje en concreto, sobre todo el versículo 16, si nos detenemos a mirarlos y analizamos los verbos, es decir, la parte de acción que tiene la oración, podemos encontrar 5 verbos importantes que me gustaría compartir y que lo he titulado el viajero perdido o los viajeros perdidos, en este caso las familias que andan perdidas. Detenerse es reconocer que estamos extraviados, que no tenemos el control del camino que estamos recorriendo, que no sabemos la dirección que tenemos que seguir. Cuando alguien se detiene en la calle o en el camino, lo hace porque quiere observar lo que tiene a su alrededor para poder orientarse. Dice el siguiente verbo, mirar, observar la opción correcta, lo que es lo mismo. Cuando nosotros paramos y miramos es porque queremos escuchar, ver, observar, para poder encontrar el camino, la opción correcta. Dice también preguntar, buscar la ayuda experta, en otras palabras. Es decir, cuando no sabemos en la dirección y nos cruzamos con un caminante o nos cruzamos con una señal de tráfico o con un guardia, le preguntamos el camino. Le decimos, oiga, ¿por dónde se va? Por aquí, por allá. Ir. Una vez ya tenemos la orientación, ya tenemos la dirección, caminamos orientados, pero ya caminamos diferente. Antes de detenernos, caminábamos desorientados y sin firmeza. Pero esta vez caminamos orientados, firmes y seguros. Y por último, encontrar, llegar a salvo al hogar, llegar a salvo al lugar a donde nos dirigíamos. Eso es un poco lo que Jeremías está intentando explicarle a la iglesia hoy. Estamos caminando frenéticamente y no nos estamos deteniendo mirando por dónde estamos caminando. Déjenme traerles una frase, la traigo a correlación, se llama Jonathan Edwards, y él dice así, abro comillas: permitirme, por lo tanto, una vez más, que repita y enfatice apasionadamente el consejo que he recomendado encarecidamente con frecuencia a los cabezas de familia, que instruyan, adviertan, dirijan a sus hijos con gran esfuerzo, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor, comenzando desde muy pronto, mientras aún haya oportunidad, y manteniendo una constante diligencia en tareas de este tipo. Hermanos, aquí vemos muchas familias representadas hoy. Y nosotros estamos construyendo un futuro para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Todos estamos haciendo planes, todos estamos esforzándonos mucho por lo que queremos para nuestros hijos el día de mañana. Y sabiendo eso, quiero leerles unos reportes de hace mucho tiempo. El primero es del siglo XVII. En 1679, una asamblea de hermanos en una nación, que no voy a decir el nombre, se reunieron para proveer respuesta a la siguiente pregunta. Esto es un hecho real. ¿Cuáles son los males? Esta es la pregunta. ¿Cuáles son los males que ha provocado al Señor traer juicio sobre la nación? Los representantes líderes de la iglesia respondieron con 14 respuestas, de las cuales en la sexta dice lo siguiente: hay muchas familias que no oran a Dios de manera constante, mañana y noche, y muchas más en las cuales las escrituras no se leen diariamente de manera que la palabra de Dios more abundantemente en ellas. Hay muchas casas en las que existe completa ignorancia e irreverencia y que además no son debidamente examinadas por esta causa. La ira vendrá sobre otros alrededor de ellos como sobre ellos mismos.
Muchos cabezas de familia que profesan ser creyentes no llaman al orden a todo el que se encuentra en el interior de las puertas de su casa, como debieran. La mayoría de los males que abundan entre nosotros proceden de defectos en el gobierno de la familia. ¿Podríamos estar de acuerdo? ¿Podríamos discrepar en algunos asuntos? El caso es que es una exposición de una valoración en vista de lo que se ve en el mundo, en la iglesia. Luego, un siglo después, en 1766, un líder bautista americano escribió para su generación lo siguiente: las naciones eran antiguamente un lugar conocido por la religión en general y sobre todo por la adoración familiar en concreto. Pero últimamente la negligencia de esta práctica, se refiere a la adoración familiar, como de otras obligaciones religiosas, ha ido decreciendo entre nosotros de manera evidente, lo cual ha causado mucho dolor entre las almas piadosas. Con todo, no he oído ni siquiera una publicación acerca del tema. Ha habido últimamente un número notable de personas que, aunque fueron criadas en un estado de abandono de la adoración en familia, en algunas partes de la nación ha experimentado un avivamiento. No obstante, se encuentra en una pérdida completa de la autoridad en las Escrituras en sus casas. Un líder bautista comenta exactamente lo mismo que hace un siglo comentaba este grupo de hermanos que se reunían en asamblea. Y por último, en el siglo XIX, el presbiteriano James W. Alexander comenta acerca del obvio deterioro de este bienaventurado deber que es la adoración familiar. Y dice de esta manera: nuestra iglesia no es comparable a aquella del siglo XVII en este aspecto. Junto con la observancia del Sabbat y la instrucción de la doctrina a los niños, la adoración en familia ha perdido su terreno. Hay muchos cabezas de familias asiduos a la iglesia, algunos ancianos y diáconos que no profesan un servicio diario a Dios en sus hogares. Estos tres tristes, parece un trabalengua, tres tristes. Estos tristes informes de estos siglos XVII, XVIII y XIX, si los comparásemos, hiciésemos un estudio sobre ahora, en la actualidad, cómo encontramos el concepto de adoración familiar en los hogares cristianos, sería desastroso, sería desalmado, sería seguramente un desastre. Y es que el declive ha sido constante y ha habido recuperaciones, ha habido avivamientos, pero todo en verdad ha ido hacia abajo. Pero no quiero traer una predicación pesimista. Quiero dar esperanza, porque la palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios dice, nos recuerda que hay un remanente fiel, que hay una manada pequeña, como le suele gustar decir a nuestro pastor. Hay una manada pequeña y que al final todas las naciones acabarán adorando delante de Dios. Me gustaría que buscáramos esa promesa en el Salmo 22, en el versículo 27. Salmo 22, versículo 27. Es un salmo mesiánico, habla de nuestro Señor Jesucristo y habla de cómo va a ser el resultado al final de los tiempos también. El Salmo 22, 27 nos lanza esa promesa. Ante tanta desesperanza que hemos hablado, nos lanza la esperanza de esta manera. Versículo 27 del Salmo 22 dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Versículo 28, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Esa es la promesa que podemos encontrar allí. Entonces, antes de dar paso a la adoración familiar y terminar ya con la introducción esta mañana, me voy a permitir volver a leer otra frase. En este caso es de James W. Alexander, que me pareció muy buena, me pareció muy acertada y la quiero compartir. Dice él: es sumamente honorable adorar en familia, como servicio espiritual, el cual languidece y se deteriora en tiempos en los que la equivocación y la mundanalidad incursionan dentro de la iglesia. Ningún hombre puede abordar el deber de dirigir su hogar en un acto de devoción sin reflexionar solamente acerca del puesto que ocupa con respecto a ellos. Él es
su cabeza, habla a cabeza de familia, Él es su cabeza y lo es por divina e inalterable ordenanza. Estos son deberes y privilegios de los cuales no nos podemos apartar. Entonces, si eso es así y nos vamos a la palabra de Dios y cierto es que somos los encargados, somos los responsables, somos los administradores. Casualmente, yo me mordía mucho la lengua ayer en la reunión de hombres porque hablábamos muchísimo de eso. Y tenía ganas de hablar más, pero dije, no, voy a esperar porque es que el Señor no trae las cosas así como así. Vamos a hablar acerca de las familias, vamos a hablar acerca del cabeza de familia, vamos a hablar acerca de las 4 razones, hay muchas, pero yo he traído 4 para restaurar la adoración en nuestras familias. Y quiero lanzar 2 preguntas. ¿Cuáles son las razones para restaurar la adoración familiar en nuestras iglesias? ¿Cuántas familias hay aquí representadas? Yo puedo empezar a contar, veo por aquí a Deji y a Helma, por allí veo a Marcelino, por allá veo a Meji, por allá veo a Elkin, por aquí veo a Israel, mi persona con mi esposa, ahí veo a Jacob, veo muchas familias representadas aquí en esta mañana. ¿Cuáles son las razones por las que debemos de restaurar la adoración en familia en nuestras iglesias? Y lo que es más importante, ¿por qué debes de tener una adoración en tu familia? ¿Por qué debes de tener ese tiempo de adoración familiar en tu propio hogar? 4 razones. La primera de ellas ya la hemos visto, dice que somos mayordomos. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 127. Vamos a leer allí algo muy importante que se encuentra en el versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Pero voy a leer desde el versículo 1. Amén. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor. Otras dicen don, otros dicen gracia. Esta versión dice es un regalo. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de guerreros. Qué feliz es el hombre que tiene en su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente sus acusadores en las puertas de la ciudad. Me he permitido leerlo completo. El salmista nos dice que los niños son herencia, son regalos, son préstamos de nuestro Dios para nosotros. Son una recompensa de parte de Dios. Esto explica mucho, porque si nos vamos a los tiempos de Ezequiel y leemos en el capítulo 16, vemos que allí el pueblo de Dios sacrifica a sus propios hijos para adorar a ídolos. Y es que cuando nosotros dejamos que nuestros hijos vayan en pos del mundo y de todo lo que ello ofrece, estamos sacrificando a nuestros hijos a los ídolos. Dirá, hermano, qué exagerado, eso es, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a meter en una burbuja? No estoy hablando de eso, pero estamos siendo conscientes de a dónde van nuestros hijos. Estamos siendo conscientes ya no solo de a dónde van físicamente, sino a dónde van cibernéticamente. Cuando cogen sus teléfonos, sus ordenadores y entran en internet. Porque eso es como viajar. Y ahí entran y hay un sinfín de cosas que ellos están viendo, doctrinas que están aprendiendo y no son bíblicas. Cuando nosotros dejamos que nuestros hijos campen a sus anchas en todo esto, estamos ofreciendo a nuestros hijos a ídolos. Así lo explica este pasaje. Porque no hace falta traer a un niño o a un hijo a un altar real, ponerlo sobre él, coger un cuchillo y degollarlo en honor a Baal. No hace falta hacer eso. Hoy en día hay otras maneras de ofrecer a nuestros hijos a los ídolos. Padre y madre, no olvides nunca esta verdad tan importante. Nuestros hijos pertenecen a Dios. Y nosotros somos los mayordomos. Nosotros somos los ayudantes nombrados por Él para velar por la eternidad de sus almas. Seremos
responsables de lo que nuestros hijos hayan hecho en el tiempo que han estado a nuestro cargo. Somos los únicos responsables de eso. Como digo, Él nos ha puesto a cargo de ellos, es decir, que nos ha dado todo lo que debemos de usar, todos los medios que Dios nos ha proporcionado a nuestro alcance para que con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro testimonio les alcancemos para Dios, aún siendo mayores de edad. Aún en su mayoría de edad, aún en su independencia, el Señor nos da las herramientas, como por ejemplo, orar por ellos. Señor, yo no sé lo que está haciendo mi hijo en este momento, él se encuentra lejos, está en otro lugar, está en otro país trabajando, pero Señor, allí donde él esté, por favor, ayúdalo. Apártalo del mal, llévalo hacia una iglesia de sana doctrina y que él se arrepienta si no ha sido creyente o que vuelva a tus caminos si algún día se separó. Eso es una herramienta muy poderosa. Aun cuando son mayores, podemos seguir alcanzándolos con el Evangelio. La Biblia dice que tales esfuerzos estarán siempre acompañados de un sentimiento de responsabilidad nuestra. Una responsabilidad de perpetuar la fe a la siguiente generación. Recuerda que nosotros somos los que ponemos en la siguiente generación la semilla. El Salmo 78 dice en sus 8 primeros versículos: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No las ocultaremos, estas verdades, a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se les enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos, a su vez, les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidarán sus gloriosos milagros, sino que obedecerán sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. No sé si se dieron cuenta, pero cuando leímos el pasaje de Jeremías al principio, no solamente vimos verbos que nos dicen cómo debemos de caminar en esto de la adoración espiritual, sino que también nos dice en estos versículos cuál es nuestra respuesta a Dios. Una respuesta obstinada, una respuesta fatídica. Dice, no. Ellos respondieron, no, ese no es el camino que queremos. El pueblo, no, ese no es el camino que queremos. Y cuando leemos el Salmo y leemos el final, que dice, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que sean rebeldes, infieles, obstinados? Obviamente, la salvación es personal. La salvación es una decisión personal de cada uno de nosotros y nuestros hijos son también los que decidirán. Pero va a haber mucha implicación en el tipo de influencia que ellos reciban. Pertenecemos a Dios y nuestros hijos también. Y sea que vivamos o que muramos, del somos, dice Romanos 14:7. Entonces el deseo de nuestro corazón debería de ser como el deseo del corazón de Pablo cuando le hablaba a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19. No hace mucho, un hermano lo compartió, no sé si era el hermano Elkin, cuando decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa frase de Pablo a los Gálatas es la frase de un padre.
en este caso un padre espiritual. Pero solemos nosotros también desear para nuestros hijos esto, ¿verdad? Solamente que Dios nos da el privilegio de estar bajo un breve tiempo como sus asistentes, como sus ayudantes, para llevar a estos preciosos regalos que Dios nos ha dado a sus pies, para que conozcan y proclamen su reino eterno y las buenas nuevas de salvación. Es lo que prometimos, ¿o no se acuerdan? Yo me acuerdo, el día que traje aquí a Gabriel, el día que traje aquí a Sarai, el día que yo vi aquí también ahí a Enoch. No llegué a ver a Laura, pero Laura ya estaba grandita cuando entonces. Tampoco vi a Claudia, pero me imagino, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, vinimos hasta aquí con nuestros hijos y los presentamos delante del Señor y le hicimos una promesa. Prometimos serles leales a Dios y llevar a nuestros hijos a la iglesia, pero también nos comprometimos a enseñar a nuestros hijos en casa. ¿Seremos o fuimos desleales a la promesa que le hicimos a Dios de instruir a nuestros hijos en sus caminos? ¿Nos ocupamos en otras cosas y quizás descuidamos esa enseñanza en casa? ¿Nos ocupamos en nuestros propios ministerios y quizás descuidamos el ministerio primero que nos dio Dios, que fue nuestra familia? Malaquías, el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, el profeta reprende a los sacerdotes por serles desleales, por ser desleales a Dios. Dice Malaquías, no tiene pérdida, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 6, dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces pregunten: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Le echa, vamos a decirlo de una forma canaria, le echa la bronca a los sacerdotes porque estaban trayendo ofrendas que no agradaban al Señor, porque eran ofrendas limitadas, eran ofrendas que estaban mal, porque uno estaba ciego, el otro estaba cojo. Nosotros no hacemos ofrendas físicas, pero sí ofrendamos nuestra vida al Señor. Dice Hebreos 13:15 que el fruto de nuestros labios es una forma de dar ofrenda al Señor. Hebreos 13, versículo 15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Mira, no se trata de que te vuelvas parte del ministerio de la alabanza y cantes aquí. No se está refiriendo a ese tipo de alabanza. Se está refiriendo a la alabanza que le damos con nuestras vidas, con cómo educamos a nuestros hijos, con cómo llevamos a nuestras familias, con cómo estamos llevando la adoración en nuestros hogares, con cómo estamos llevando el día a día en nuestros hogares. Salimos por la mañana, nos vamos a trabajar, regresamos, los chicos van al instituto, regresan, almuerzan, que si actividades extraescolares, que si tengo que ir al supermercado, que si tengo que ir a pagar la factura, se va el día. ¿Dónde está la adoración familiar? ¿Dónde está la adoración familiar cuando dice el Señor que debemos de adorarle siempre, en todo momento y en todo lugar? Mira, en Malaquías capítulo 2, versículo 15, el profeta también les dice algo a los maridos, a los cabezas de familia.
Dice el versículo 15 del capítulo 2, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Y ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, matrimonios, de nosotros, cabezas de familia, de nosotras, ayudas idóneas? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dijo el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. No nos atañe tanto el asunto de la fidelidad matrimonial, sino más bien la causa de por qué Dios quiere que seamos uno. Porque ese fruto traerá hijos y esos hijos son la próxima generación. Y si esa próxima generación no adora al Señor, como leímos antes, en vano edifica. Si el Señor no está, en vano edificamos nuestra familia. En vano. Somos mayordomos y nuestros hijos están en nuestros hogares por designio soberano. Debemos de reconocer que Dios es quien ha puesto en nuestros hogares hijos. Si Dios quiere, no nos da hijos. Y si Dios quiere, nos da hijos. Por lo tanto, es designio soberano el que nuestros hijos estén en nuestros hogares. De hecho, incluso aún en los hogares donde solo hay un creyente, donde el esposo o la esposa son creyentes, pero su cónyuge no lo es, aún en esos hogares, donde los padres, uno es cristiano y el otro no, también es designio soberano de Dios. Y déjame leerte 1 Corintios 7, que es el capítulo por excelencia, podríamos decir, que habla acerca de este caso en particular. Capítulo 7, versículo 12. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tenga un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Y déjame explicarte una cosa, porque hay mucha confusión con este pasaje. Porque tú seas creyente, o tu familia sea creyente, o en tu hogar los dos seáis creyentes, eso no da por sentado que tus hijos van a ser creyentes. Pero sí te da por sentado de que van a estar bajo la influencia santa del que está convertido, en este caso uno, el otro o los dos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque nuestros hijos nazcan con un padre creyente, una madre creyente, el otro no, o los dos creyentes, eso quiere decir que aunque no sea perfecto, entrecomillado, eso quiere decir que la influencia de Dios y del Evangelio van a estar ahí. Por lo tanto, si eso es así, Dios tiene un propósito de salvarlos. Y debemos de tener fe en eso. A tu hijo, a tu hija, a tu cónyuge inconverso, no se le va a pegar la salvación por osmosis o por genética. No es por genética, no es porque nació en un hogar cristiano, ya mi hijo o mi hija es cristiana, desde pequeñita o desde pequeñito. No es así. Y a los jóvenes les hablo también, despierten. Despierten. La salvación es personal, única y exclusivamente decisión de vosotros. Decirle sí a Cristo. No confundamos el pasaje. Pero son los destinatarios, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas inconversas, son los destinatarios de la influencia santificadora de Dios por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que enseñamos en casa. Por lo tanto, por la gracia soberana de Dios y su designio, nuestros hijos están puestos en nuestros hogares, donde la influencia del Evangelio se vive y se enseña, o debería de ser así por lo menos. Nuestros hijos están puestos bajo la influencia del Evangelio, lo cual es una buena razón para esperar que Dios tiene un buen propósito, el propósito de salvarlos. No debemos, por tanto, rendirnos ante ese problema.
sino que ya que el tiempo se acerca, hacer todo lo posible para que vean en nosotros un ejemplo a seguir, un ejemplo que agrada a Dios y que atrae a otros al arrepentimiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Biblia en Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice que Timoteo era de madre cristiana, pero de padre griego, es decir, que el padre no era creyente. Sin embargo, en 2 de Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo que le da gracias a Dios porque ha sido influenciado desde niño por las santas escrituras y que gracias a ellas la palabra le dio sabiduría para recibir la salvación, porque confió en Jesucristo. Padre y madre que tienes a tu cónyuge inconverso y tienes hijos en casa, es la palabra de Dios la que transforma. Pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada, tiene que ser influenciada, tiene que ser ejemplificada, tiene que haber testimonio en nuestros hogares. Timoteo se convirtió al Señor y fue un instrumento usado por él, porque a pesar de tener un padre no creyente, recibió la influencia de la palabra de Dios desde muy temprano. Desde muy temprano. Hemos influenciado a nuestros hijos desde muy temprano. La escuela dominical es una herramienta, pero no es lo que Dios quiere completamente. Yo traigo a mi hijo a mi escuela dominical y ya se convertirá al Señor. No. Tus hijos pasan más tiempo en casa que en la iglesia y que en el instituto, gracias a Dios. Pero tus hijos tienen que ser enseñados en casa. Tienes que parar esa frenética manera de vivir y coger y sentarte con tus hijos, contarles un cuento bíblico, leerles la Biblia, orar con ellos, hablar con ellos, preguntarle cómo se le ha ido el día, preguntarle y aconsejarle que a ese niño no se pega, que a ese niño no se muerde, que a esa niña no se le tira del pelo, que a ese maestro no hay que faltarle al respeto, que hay que comportarse como Dios quiere. Eso es influenciar a nuestros hijos desde temprana edad. Pero traerlos solo a la escuela dominical no basta. Traerlos solo a las reuniones de jóvenes no basta. Aquí van a escuchar, aquí van a recibir, aquí van a ser influenciados, pero un rato. ¿El resto de la semana? Como podemos ver, la soberanía de Dios dispone la posibilidad a todos para que puedan ser salvos. Ahora bien, la decisión es personal, claro que sí. Y está marcada por el tipo de influencia que reciban. Es nuestra responsabilidad como cabezas de familia iniciar, cultivar constantemente, consistentemente, la influencia de adorar a Dios en casa, en nuestras familias. Pero no es solo venir a la iglesia, porque confundimos cosas. A veces pensamos que, bueno, sí, yo voy a llevar a mi familia a la iglesia, voy a llevar a mis jóvenes a las reuniones de jóvenes, voy a llevar a mis niños a la escuela dominical, voy a hacer también los discipulados que la iglesia me ofrece, voy a asistir a todos los sitios donde se vaya a evangelizar, voy a ir a todos los cultos. Pero, ¿y el resto de los días qué haces en casa? El resto de los días, ¿cómo haces esa adoración? La adoración empieza y termina en casa. Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y cómo si no va un niño a conocer a Dios desde su juventud si no es en casa? ¿Sino solamente en la iglesia? No podemos desbordar, no podemos desechar la tarea que Dios nos ha dado. La adoración, como digo, empieza y termina en casa, y la iglesia es solamente un instrumento más. Pero no debe de ser la única forma en la que nosotros llevamos a nuestros hijos a Dios. Nuestra disposición para influir a nuestros hijos y a nuestros cónyuges no conversos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de instituto, parten de saber adorar. Y no se adora solo en casa, en la iglesia, se adora en casa. Debemos de llenar nuestros hogares de pensamientos acerca de Dios, hablar de su gloria, alabarle juntos en casa, orar juntos, consistentemente, siempre, presentes, en todos los hogares. Siempre recordaré, no viene al caso, pero bueno, era la casa de mis suegros.
Y siempre que yo entraba a visitarlos, siempre escuchaba música cristiana de fondo. Siempre había música cristiana de fondo sonando en esa casa. Siempre. Y son formas de generar la influencia de la palabra de Dios en nuestros hogares. Si estas cosas, la lectura, la oración, la alabanza, el testimonio, si todo esto está presente en nuestros hogares, existe una gran posibilidad, no quiero decir con esto de que a veces ocurren cosas, pero esas cosas solo las sabe el Señor porque pasan. Porque tú puedes estar aquí y pensar, bueno, yo he hecho todo eso. Yo he traído a mis hijos desde pequeños a la iglesia, les he enseñado en mi casa, les he enseñado a orar, les he enseñado a leer la palabra, les he enseñado a comportarse, les he transmitido los valores y aún así se han apartado de la iglesia. Puede ser tu caso. Por eso digo que este tipo de cosas que creamos en casa da una alta posibilidad, un alto porcentaje, pero no el 100%, de que la familia se dirija el domingo a la casa del Señor a adorarles en espíritu y en verdad. ¿Cómo vienen nuestros hijos a la iglesia a adorar al Señor? ¿Vienen obligados? ¿Vienen apáticos? ¿Vienen sin ganas? ¿Vienen pensando en lo que van a hacer después o lo que van a tener que estudiar después porque tienen un examen el lunes? Eso siempre está ahí. Pero ¿por qué no vienen contentos, alegres? Vamos a venir a la casa del Señor y vamos a adorarle y nos vamos a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque no venimos preparados desde casa. Porque no venimos preparando a nuestra familia desde casa. El letargo experimentado en muchas iglesias es el resultado directo de la falta de adoración familiar en los hogares. Porque vivimos frenéticamente. Es evidente ver la causa de tal apatía en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que no están adorando al Señor, porque no están adorando al Señor en lo privado. Porque solo vienen a la iglesia a adorar al Señor, pero no adoran al Señor en lo privado. Cuando una familia practica la adoración los 6 días primeros de la semana, los 6 días últimos de la semana, y venimos el primer día de la semana, cuando nosotros creamos ese estilo de vida en nuestras familias, esto hará que fluya el verdadero adorador que nuestros hijos tienen dentro. Y adorarán en espíritu y en verdad. Los hijos en este tipo de hogares sabrán que la adoración no es algo que se enciende y se apaga los domingos, o que solo está en el tiempo de la alabanza durante el culto. No, ellos aprenderán y comprenderán que la adoración es un estilo de vida. Pero adoración no es alabanza, no es canciones, no es el domingo aquí en la iglesia, no es la escuela dominical, no es la reunión de jóvenes. La adoración es completa. La oración tiene que ser en 3 enfoques. Si cometemos el error de influenciar a nuestra familia solo desde un enfoque de la adoración, vamos a caer. Es un triple enfoque. Adoración personal. Si tú no adoras al Señor, si tú como cabeza de familia no tienes ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo en oración, ese tiempo de buscarle, ese tiempo de en cualquier sitio donde tú estés, siempre estar presente el Señor contigo y guiándote. Y si tú no tienes ese tipo de adoración personal, que es el punto de partida y el cimiento de que todos los creyentes, poco vas a influenciar en tu casa, poco vas a influenciar a tus hijos y muy poco vas a influenciar en tu esposo o en tu esposa no creyente. Porque no te están viendo adorando en lo personal. Y no se trata de hacer una pantalla. Para que me vea, va a pasar por el pasillo y me siento a orar. No se trata de hacer una pantalla. Se trata de crear un estilo de vida. Porque si no hacemos esto, en vano es nuestra religión, en vano es nuestra creencia. Adoración personal, adoración familiar. Y si todo eso sale, no habrá problema con la adoración pública, que es el tercer aspecto de la adoración en nuestra familia. Primero, adoración personal. Luego, la adoración con mi familia. Y después, la adoración pública, aquí, con los hermanos. Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 9, dicen, lo repito,
de Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 9, son muy conocidos, todos los hemos leído en algún momento, se nos ha dicho. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano. Llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Debemos de llevar nuestra adoración a Dios desde el minuto 1 hasta el final del partido. Porque si no, le vamos a enseñar a nuestros hijos que la adoración solo es un tiempo de domingo, o un tiempo de reunión de jóvenes, o un tiempo de escuela dominical, o un tiempo de reuniones de damas. Pero no les vamos a enseñar que es un estilo de vida. Y así el domingo se convertirá en el clímax. Hemos estado adorando toda la semana en casa. Hemos cantado canciones, hemos orado, hemos leído su palabra, hemos enfrentado cada problema que se nos ha venido con la palabra de Dios. Hemos ayudado a nuestros hijos a resolver sus problemas en el instituto apoyados por la palabra de Dios. Y ahora llega el domingo, donde llegamos aquí y juntos, con alegría, nos gozamos y alabamos al Señor. Es el clímax del tiempo de adoración familiar, que, como les digo, incluye oración, alabanza y palabra. No solo alabanza, no solo juegos, no solo diversión, no solo el cafecito. Oración, alabanza y palabra. Padres, si experimentamos la presencia de Dios diariamente y crecemos en nuestro amor por Él, si hacemos evidente eso en los hogares, nuestro liderazgo pastoral en nuestras casas se va a notar. Se va a notar. Pero si estamos más preocupados por las notas que sacan nuestros hijos, o por el trabajo que no paro de trabajar, o la casa que está sucia, o esto o lo otro, si no paramos y no nos detenemos y miramos lo que está pasando con nuestros hijos en nuestras casas, no va a tener sentido adorar en casa. De esa manera no. Adoración personal, adoración familiar, adoración pública. Esas son las tres primeras razones por las que tenemos que tener adoración en nuestras casas. Y la cuarta es porque hay un deterioro espiritual en el mundo. Y lo estuvimos leyendo con los reportes que les comentaba de los otros siglos anteriores. Vamos a peor. Yo lo digo muy constantemente, estamos en tiempos malos, muy malos. Quizás no extremadamente malos, pero son tiempos malos. ¿Qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, no tengo discrepancia alguna con el individuo que dijo una vez, abro comillas, no sé quién es, pero lo dijo: tal como está el hogar, así está la iglesia y así está la nación. Tal como está el hogar, así está la iglesia y así está la nación. Evidentemente, creo que tiene razón. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, nos dice el por qué el mundo está en deterioro espiritual. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La explicación de por qué no hay adoración en mi casa, la explicación de por qué nuestra nación es tan atea, la explicación de por qué las iglesias están apáticas, la explicación de por qué hay tantos hogares donde los creyentes son meros caparazones de formalidad, es porque faltan Josués en las familias.
Faltan personas como Josué que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace muchos años en Groenlandia existía una costumbre muy interesante que se practicaba cada vez que un extraño llamaba a la puerta de alguien. Me pareció interesante, lo traje. El habitante obviamente preguntaba, ¿quién es? Tocabas la puerta, ¿quién es? Y el extraño respondía, ¿está Dios en tu casa? Si la respuesta era que sí, el extraño entraba en la casa. Si alguien llegara a tu casa, tocara la puerta y te dijera, ¿está Dios en tu casa? ¿Qué responderías? ¿Está Dios en nuestra casa? ¿Está Dios influenciando en nuestra casa? No es que Dios esté en mí, sino ¿está Dios en mi casa? ¿Está influenciando mi casa? ¿Está enseñando en mi casa? ¿Es Dios ya o está llegando a ser algo preciado para cada uno de nosotros? ¿El nombre de Cristo está siendo exaltado en nuestras casas? Como dije, la Biblia nos dice que una de las razones principales de este declive doloroso es que nuestras iglesias están en general desprovistas de hombres como Josué, que digan, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y vuelvo y repito, es en casa, se empieza en casa. Pablo también le dice a los corintios, 1 Corintios 16:13, que actúen como verdaderos hombres. A los cabezas de familia les dice esto. En nuestros días la masculinidad se ha refinado muchísimo y de manera retorcida el mundo ha cambiado mucho los papeles. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que el verdadero cabeza de familia es alguien que dirige a su familia a la adoración. Y vuelvo y repito, no es traer a mi familia a la iglesia. Es una herramienta. Es ser el cabeza de familia, es el dirigente, es ser el pastor de mi casa, es ser el que lleva la adoración diaria de mi familia a Dios. Es decir, alguien que vela por el bienestar espiritual de las almas que están bajo su techo. Ese es el cabeza de familia. Esa es nuestra tarea. Pero no es solo del cabeza de familia. La ayuda idónea también entra en juego. Los dos, padres y madres, tenemos que despertar y dejar esa apatía que está haciendo que se note luego aquí en nuestra iglesia. Cuando vemos la escuela dominical vacía, cuando vemos las reuniones de jóvenes donde faltan muchos de ellos, cuando vemos que los hermanos no se apresuran a inscribirse en los discipulados que la iglesia ofrece para ayudarnos a crecer en él, cuando vemos que la iglesia no quiere venir a servir al Señor, cuando vemos que la iglesia no quiere venir a ayudar en lo que sea, son frutos de una falta de adoración en casa. ¿Por qué tenemos iglesias apáticas? Porque es el producto del fracaso en el seno de las familias. Porque hemos suprimido la adoración familiar. ¿Por qué murió Jesús? No solo para darnos salvación y vida eterna. Él murió también para crear personas con celo por Él. Personas siervas de Él. No olvidemos que cuando eduquemos a nuestros hijos, luego ellos educarán a los suyos. ¿Cómo estamos haciendo crecer ese arbolito en casa? ¿Torcido o recto? ¿Qué futuro quieres para tus hijos? ¿Solo futuro material? ¿Que estén bien estudiados, que tengan un buen trabajo, que puedan hacer su vida, que se puedan emancipar y puedan vivir cuando yo no esté, para que yo no los tenga que mantener y puedan ser resueltos? ¿Solamente en lo material? Yo creo que deberíamos de fijarnos más en lo espiritual. El enfoque que le demos nosotros a nuestra familia será lo que determine en muchos aspectos. Ya les digo, no es al 100%, porque hay casos milagrosos que el Señor hace, pero enfocará mucho, influenciará mucho. Y a los jóvenes les digo ahora, valoren lo que tienen en casa, valoren la familia que tienen, valoren la enseñanza que están recibiendo, porque el día de mañana, cuando no estemos aquí, lo recordarán. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, porque entendemos y sabemos que esto es algo serio. Nuestras familias son algo serio, Señor. Y hay muchos tipos de familia en nuestra iglesia, Señor. Familias
completamente llenas de tu presencia en sus hogares. Familias que aun siendo los dos cristianos, no hay nada que te engrandezca ni te edifique en nuestras casas, en nuestros hogares. Familias donde uno de los dos es creyente, el otro no. Y hay una lucha constante de oración y de testimonio. Hay tantas formas, Señor, que podríamos seguir aquí hablando de tantas maneras que se encuentran nuestras familias, Señor. Y entendemos que es algo serio y algo que prima importancia. Señor, ayúdanos a enfocarnos en las familias, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en cada una de nuestras familias. Y como iglesia, ayúdanos a enfocarnos también en ellos, Señor. Porque, Padre Celestial, son el futuro. Es lo que quedará cuando nosotros los mayores no estemos aquí, Señor. ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener en el futuro? ¿Cómo será y sea cuando pase la generación que ahora mismo las lidera, Señor? Es un clamor que quiero elevar, Señor, para que tú, Señor, seas poniendo en nuestros corazones, Señor, el sentimiento, la perspectiva, el enfoque de que primero, Señor, tenemos que mirar cómo estamos adorando en casa, Señor, para poder traer esa adoración aquí a la iglesia, Señor, y para poder dar testimonio ante las naciones de quién eres tú, Señor. Pero si solo somos cristianos de apagar y encender los domingos, como dice tu palabra, en vano construimos la casa. Señor, ayúdanos a construir nuestras familias de la manera como Josué describía, recordando que tenemos un deber muy importante, una labor incesante, y tenemos que ser constantes, Señor. Ayúdanos a que los afanes de la vida no nos quiten la obligación de atender a nuestras familias en lo espiritual, Señor. Ayúdanos, porque de ello, Señor, va a ser el futuro, Padre Celestial. Ayúdanos a crear hijos. Ayúdanos a que nuestros hijos vengan a tus pies, Señor, y que crees en ellos un celo tan grande o mayor incluso que el que nosotros tenemos por ti, Señor. Porque no somos perfectos, Señor, pero sí queremos que tu iglesia siga abierta, que tu evangelio se siga proclamando y que las futuras generaciones conozcan de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te dejamos todo en tus manos. En ti, Señor, esperamos y confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La próxima vez que podamos tener juntos, entraremos dentro de unas preguntas de autorreflexión que es el nombre de Cristo exaltado en mi hogar, por qué nuestra nación es atea, por qué las iglesias se encuentran en apatía y cómo quieres que sean las próximas generaciones. Entraremos en este tiempo de cómo, cuándo, cuánto y dónde debemos de adorar con nuestras familias. Veremos los 3 elementos claves de la adoración y la adoración eficaz familiar. El Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Quería felicitar a los padres hoy en su día y no sé, nos dejaron planchados los padres, ¿no, Israel? Varón duro. En todo caso, feliz Día del Padre, de verdad, y que el Señor nos ayude. Y yo sé que es palabra de Dios, pero también reconocemos que no somos perfectos, no somos los padres perfectos, las madres perfectas, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude cada día a que el Señor sea quien ocupe el primer lugar en nuestras vidas, a saber el llamado que el Señor nos ha hecho como padres. Amén. Así que si ustedes quieren, pues al final del culto pueden dejar los regalitos, ¿vale? Los padres. ¿Vale? Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor y después vamos a orar para despedirnos en oración. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Y debemos estar listos para verle.
Hace 2000 años que el Señor Jesús partió y prometió que iba a regresar. Estamos esperándole, queremos verle ya. Confiamos que muy pronto volverá. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Y debemos estar listos para verle. Parece una tragedia que el Señor Jesús murió, mas en victoria Él resucitó. Volverá en gloria y a sus hijos llevará, con Él la vida eterna a gozar. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Párate, amigo, en un instante Él vendrá y los que no estén listos quedarán. Acepta a Jesucristo, Él te ofrece su perdón, amor y vida eterna en su mansión. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por este tiempo, Señor, de adoración y de alabanza, oh Dios Santo. Gracias porque podemos, Señor, en este día, Señor, poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, reconociendo de que tú eres digno de toda adoración, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por las alabanzas, gracias por todo lo que hemos hecho en este día, Señor. Pedimos, Señor, y te damos las gracias porque tú, Señor, eres quien nos exhorta, Señor, pero también nos confronta con tu palabra y oramos, Señor, por nuestras familias, por cada familia aquí representada, oh Dios Santo. Ayúdanos, Señor, pedimos a ti en el nombre de Jesús que tú seas fortaleciendo cada familia, cada hogar, cada matrimonio, oh Dios Santo. Que tú seas, Señor, quien guíe, Señor, los pasos, Señor, de nuestros hijos, pero también guíanos como padres, Señor, como guías espirituales, Señor, de ese campamento que tú nos has dado, oh Dios Santo. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a que también, Señor, en nuestros hogares, oh Señor, pues la luz de Cristo, Señor, sea reflejada a través de nuestras vidas, oh Dios Santo. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades, nuestras carencias, oh Dios Santo, pero también reconocemos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, te fortaleces en nuestra debilidad, oh Dios Santo. También reconocemos, oh Dios Santo, que tú, Señor, conoces, Señor, lo más profundo y las intenciones de nuestro corazón, y por eso oramos, Señor, para que cada día, Señor, tú nos santifiques. Te damos muchas gracias, Dios Santo. Pedimos, Señor, que tú nos guíes con gozo, con alegría a nuestros hogares, oh Dios Santo, para que podamos, Dios Santo, en todo momento reflejar la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.